A mí me gustaría que reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile. Bienvenida, Pimpi. ¿Cómo andás, querida? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir, como siempre. Porque no, es cierto que podría acontecer que la Argentina está en peligro, pero quizá por... No por motivos exógenos. Quizá por motivos, claro, quizá por motivos distintos. Entonces, primero, a mí me gustaría señalar que es muy difícil pensar que el mundo, después de tantas vueltas, termina en los 70 y que estamos en presencia de un golpe militar a la usanza. No lo descarto, analicémoslo, pero en principio suena como muy sesgado. Los que vivimos los golpes militares, vivimos lo de Bolivia, vivimos lo de Uruguay, vivimos lo de Brasil, vivimos lo de Argentina, vivimos lo de Chile, vivimos lo de Perú. Sobrevivimos. Vivimos los golpes, no hay duda, vivimos cuando entraban los tanques en Checoslovaquia, que en esa época todavía era un la solo primavera. país. Era un solo país, ¿se acuerda? Ahora son dos. Fue avanzando todo esto y vivimos la desintegración de Yugoslavia. Uh-huh. Y hace algunos años, y las dos, al menos sé que tengo dos lectoras de mis artículos de los lunes, que ya van 100 y pico, 115, o sea, si hay 52 semanas, ya van más de 2 años que venimos. Es un esfuerzo escribir todos los lunes, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho... Y hace más de 2 años que venimos planteando un concepto, lo veníamos planteando para nuestra patria, que es el concepto de la anomia. Explicamos incluso en algún momento cómo mientras los ingleses desarrollaban la economía porque tenían que administrar su imperio, los franceses habían desarrollado la sociología porque no sabían cómo seguía la película, ya le habían cortado la cabeza al rey, ya había pasado Napoleón y seguían dando vueltas y empezaron a estudiar el complejo de la sociedad. De ahí se desarrolló la sociología y el concepto que ordenaba esto como un oxímoron es la anomia. Y lo empezamos a plantear para la Argentina diciendo, mire que estamos atravesando una supercrisis. Definíamos supercrisis la sumatoria de las dos crisis que hemos padecido los argentinos las últimas décadas, la del 89 y la del 2001. Digo, si a eso le decimos crisis, esto que viene, desde mi humilde opinión, era una supercrisis, y estamos obligados a evitar la hipercrisis. Y la hipercrisis era el sistema anómico en la sociedad argentina. Vinimos, conversamos, de ahí salieron diseños políticos más acertados, más cerrados. Por eso nosotros decíamos que había que reemplazar el gobierno de Macri dentro del marco institucional, porque la resolución de los desequilibrios externos y fiscales implicaba una toma de decisiones de parte del Poder Ejecutivo de una envergadura tal que el que las tomaba podía quedar piel y hueso. Entonces era preferible que lo hiciera un gobierno de transición, bla, 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 bla. Todo eso fuimos hablando. La política definió lo que había que definir y aquí estamos. Pero claro, lo que nosotros de alguna manera planteábamos como elemento de análisis para nuestra patria, hace más de 4 semanas que en Chile no se sabe ni lo que pasa, fracasó la socialdemocracia, el neoliberalismo, no se entiende. Ahora todos los partidos plantean, no se sabe si la van a reformar la Constitución, acuerdo. Sí, pero para octubre. ¿Cuánto tiempo? Porque Las parece un respuestas siglo. son ahora, Por ¿no? eso, bueno, entonces nadie sabe, y ahí estaban todos los partidos, en esa foto estaban todos, ya que nunca desayunó. dieron respuesta a las problemáticas de fondo. Ya desayunó Bachelet y Piñeira, ya, y la cosa sigue. Sigue en grado de
penetrar en la embajada argentina, queriendo La penetrar. tuvieron que evacuar. El antecedente que yo tengo más reciente, quizás hay otro, puede haber otro, pero de conmoción de este estilo fue cuando los iraníes, ya en la revolución de Khomeini, 79 estamos hablando, No, sí, me 80, acuerdo. entraron en la embajada, o sea, estamos hablando 40 años, 79, 80 en la Sí, sí, embajada sí, sí. norteamericana, o sea, estamos hablando, no es normal eso de que quieran entrar en una embajada, no es una cosa que uno diga. Un objetivo claro desde el Claro, punto de bueno, vista. suele no pasar, cuando hay mando, te puede no gustar el mando, Cuando pero hay mando. suele no pasar. Y de ahí, de repente, arrancó Bolivia, rápidamente, y se hizo una caracterización que puede estar bien, puede estar mal, no es que... El problema es que si se le erra la caracterización, quizás pongamos como elemento de máxima gravedad un golpe de Estado cuando quizás esté pasando un fenómeno más grave, mucho más grave que la anomia. Porque cuando vos tenés un golpe de Estado, bueno, tiempo más, tiempo menos, sabes cómo termina. Quizá uno no lo ve porque te mataron. Todo está lógico, pueden matarte, pero tiempo más, tiempo menos. No es que cuando se nos vino el golpe de Videla no sabíamos cómo terminaba. Sí sabíamos cómo terminaba. Sabíamos que íbamos a perder un montón de compañeros, que no iba a pasar un montón de cosas. Se salieron a tener hijos, hicieron todas las cosas que había que hacer, pero sabíamos cómo terminaba ese golpe. Tarde o temprano iba a terminar. Y pasó, tarde o temprano terminó. Pero no están nuestras cabezas preparadas para la anomia. No estamos, somos formados en un esquema donde, vuelvo a repetir como un oxímoron, que el ordenador sea la anomia, es muy complejo, es extremadamente complejo, no lo entendemos. Pero la pregunta es si es un ordenador la anomia. Bien, Bueno. como ordenador del razonamiento. Y vos lo que me estás diciendo es, están procurando la anomia. Entiendo que eso es lo que vos querés decir. No, por eso dije como un ordenador del pensamiento. El pensamiento no que ordena al país, sino que ordena el pensamiento. O que ordena, digamos, una anomia por sí nunca va a ordenar el caos. Claro, No, eso es el caos. Lo que estoy diciendo que ordena el pensamiento. Sí, entiendo. Claro, como un oxímoron ordena el pensamiento y dice, cuidado, que esto es mucho más grave, muchísimo más grave que un golpe de Estado. Un golpe de Estado te puede dar una Bolivia que a vos no te gusta, qué sé yo, como fue algunos de los generales que supieron. Y una anomia conducir. que la disolución de la patria. Bueno, esta es la que no sabemos, bueno, estamos acostumbrados a pensarla. No lo hemos reflexionado, siempre fueron bandos, siempre fue la contradicción, uno ganándole al otro, la síntesis, la posibilidad, pero la anomia, que es sin normas, es muy complejo, porque pensar que alguno se puede levantar en armas y le va a ganar una confrontación violenta a otro sector, pensando que ahí Brasil no va a jugar un partido, es absolutamente ridículo. O sea, los que hoy están pensando que de esto puede salir una confrontación, lo que yo escucho ahí que dicen ahora sí guerra civil, y pensar que va a haber una guerra civil sin que nadie abastezca armas es absolutamente ridículo. Entonces, inmediatamente los comandos tienen que empezar a pensar quién va a abastecer a cada uno de los comandos, si es que lo hay. Y si no, entramos en un juego muy disparatado de tratar de encorsetar sobre categorías viejas una realidad que se está construyendo con un dinamismo que, como todo proceso de transformación, es muy difícil, e incluso revolucionario, es muy difícil que el que lo vive lo pueda conceptualizar. Y quizás Bolivia se haya transformado en el primer territorio, por nosotros, que se puede analizar,
que lo tenemos lo suficientemente cerca como para conocer sus idas y venidas, donde empieza la confrontación que hoy está viviendo el mundo, desde mi humilde opinión, que ya no es ni socialdemocracia confrontando con el neoliberalismo, sino de dos tipos de nacionalismos distintos. El nacionalismo tal cual se lo conoce, que es el nacionalismo de exclusión, el nacionalismo de categorías europeas, aquel nacionalismo que el Papa condenó en la figura de Hitler, hace muy poquito. Dio un salto el Papa de condena y dijo: algunos quieren que Europa vuelva a la época de Hitler, lo tenemos que impedir, dijo su santidad. Y donde hay otro nacionalismo, que hay un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo de amor y paz, un nacionalismo de brazos abiertos, un nacionalismo donde el Papa hoy es una guía, donde casualmente lo estamos debatiendo, donde el Papa le habló a los movimientos populares. En el 2014 le habló. Y ahí estuvo Evo. En el 2014, y mirándolo a Evo le dijo: y los movimientos populares tienen que ir renovándose en sus figuras y en sus liderazgos. Dijo mirándolo a Evo, hay que renovarlos, porque es un proyecto colectivo. No tenemos que ir renovando, nadie tiene que ser dueño de este espacio y proyecto popular. Nadie es dueño, se va recreando. De la misma manera que el Papa nos enseñó que los pueblos mestizos se van recreando con la llegada de cada inmigrante que llega. Ahora nos llegaron los negros, extraordinario, yo que vivo en Constitución, pero esto, extraordinario. Este pueblo mestizo se sigue... Se sigue, es extraordinario lo que está pasando. Dentro de 15 años estos negros con las nuestras y después de 15 años de comer carne, ¿sabe lo que van a hacer? Va una cosa extraordinaria. Y esto se sigue. Y fue ese famoso discurso de tierra, techo y trabajo, donde tierra, techo y trabajo era el punto de llegada. En el medio definió una metodología, su santidad. Denunció por primera vez, no la nombró como tal, pero a la OMC en función del libre comercio y los flujos internacionales de bienes y servicios. Mire que eso fue donde empezó a hablar del poliedro irregular. ¿Y no habló del modelo de desarrollo que iba a salir de esta tierra? Claro, de todo eso, porque dijo que era el nuevo pueblo mestizo y este pueblo mestizo era el único nuevo que había, y el pueblo americano, y eso nosotros lo hemos siempre le hemos mezclado con esa homilía extraordinaria del Papa en castellano, la primera homilía en castellano, la primera misa en castellano, la Basílica de San Pedro en conmemoración a la Virgen del Guadalupe, y que a mí me tocó estar ahí, un embargo que cantó Patricia Sosa, la misa criolla, y el hijo de Ariel Ramírez dirigió la orquesta. Bueno, una cosa extraordinaria. De esas enseñanzas, y el Papa nos habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Claro, el Papa empezó a pergeñar categorías nuevas, no las viejas, las qué nuevas. Difícil, ¿no? Qué difícil Las es tomar nuevas. eso. Claro, nosotros tenemos la posibilidad de dejarle la palabra nacionalismo a Hitler. O podemos apropiarnos de la palabra nacionalismo diciéndole que somos nacionalistas a aquellos que, como verdad número uno, decimos que los pueblos deben amarse unos a otros y deben construir puentes y no muros. Claro, si esto es lo que empieza a pasar en Bolivia, entendemos por qué algunos mineros pueden estar acompañando, o la Central Obrera Boliviana también le pidió la renuncia. Porque el tema del nacionalismo de exclusión es que necesita mantener su cohesión sobre los excluidos, y su cohesión la mantiene sobre determinada tasa de acumulación en ese sector. Y donde vos ponés el problema
que son los excluidos, en realidad es la vieja explotación del hombre por el hombre. A los bolivianos les toca con los indios. Cuando esto lo trasladamos a la Argentina, rápidamente, nadie me puede decir que el nacionalismo de exclusión en la Argentina no puede contener a los petroleros privados. Si yo voy a exportar, No entiendo. si yo voy a exportar lo de vaca muerta a precio internacional, voy a pagar unos sueldos extraordinarios a los trabajadores petroleros, que es lo que hago hoy. Vos podés fraccionar al movimiento obrero si vos lo haces socio a una parte de ellos, de un proyecto que excluya a la Muy bien, UAMA de mira la qué mitad, fácil. ¿no? El que seguramente queda en el camino es la UOM. El que seguramente queda en el camino es ESMATA y muchos gremios industriales. Pero vos empezás a cortar la sociedad de otra manera. No la cortás horizontalmente entre los buenos y los de malos, los de arriba y los de abajo. Al margen de que vos la raya horizontal la puedas poner en un lugar que digas, bueno, a todo esto, por ejemplo, la hipótesis nuestra en el 2016. Cuidado, porque Macri me puede hacer un modelo 75-25, ¿se acuerdan? Y ese ser exitoso. Pero tenés que explicar eso, porque Claro. tal vez tu oyente no saben qué quiere decir. Claro, cuando yo decía 75 adentro, 25 afuera, me llevaban la pobreza como la medíamos nosotros, no como la mide Macri, al 25, que como hay un 14% de diferencia entre como la mide Macri y la medimos nosotros, dicho por el propio INDEC, por metodología, este 40 sería 26. O sea, medida como la medía Alfonsín y todos los gobiernos hasta Macri, hoy habría 26% de pobres. Más 14 es el 40 que dicen que hay. ¿Está bien? Aunque el INDEC está diciendo 36, por lo tanto es 22. ¿Cómo la medíamos nosotros? Nosotros la medíamos como la medía Alfonsín, con la misma canasta y metodología. Y como la miden ahora, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Por lo tanto, cuando nosotros habíamos hecho la cuenta y decíamos con 25% de argentinos pobres, Macri da la vuelta. Podría dar la vuelta, ¿no? Podría. Bueno, en un modelo decíamos, neoliberal. Claro, ahí decíamos, eso el peronismo no lo puede No lo tolerar. puede permitir. Y por eso decíamos, mire, Massa no puede ser el presidente del Partido Justicialista. Cuando Macri dice, acá está el futuro, nosotros salimos y dijimos, no, salimos a afiliar, salimos a hacer todo lo que había que hacer, porque ese 25% decíamos la mitad de nuestra base electoral. Si nosotros somos el 50%, seguro que ese 25% es la mitad de ese 50%. Bien. Pero Macri tuvo 6 meses donde consolidó el experimento oligárquico y eso se terminó. Y Massa se dio cuenta, no fue a un modelo neoliberal. Ese esquema, que ahora se pergeña de nacionalismo de exclusión, que se está viendo en Bolivia, que se puede empezar a ver acá en la Argentina del centro, va a tener esquemas Argentina amarilla, ¿viste? Que dice, puede tener sectores populares que los contenga. Puede tener. El tema es quiénes son los excluidos. Y el corte no es horizontal, el corte es transversal a la sociedad argentina. Si en Bolivia lo que se está discutiendo no es los ojeros contra los indios, los ojeros están de un lado, pero si hay un corte transversal, el tema es que es de ese debate, de ese conflicto que puede llegar a escalar hasta donde deseen los que actúan en el conflicto. Lo que va a terminar emergiendo es una Bolivia absolutamente distinta a la Bolivia que conocimos. Y quizá la Bolivia que conocimos ya no esté más. Cuando decís la Bolivia que conocimos, ¿te referías a la Bolivia de antes de Evo o a la Bolivia que empezó una transformación importante con Evo? No, esta Bolivia geográficamente que contiene un pueblo, esta Bolivia que empieza en tensión ahora. Porque cuando Putin, este jueves, dice, me parece Libia, Bolivia. No es que está diciendo me parece Libia. Claro, hoy Libia es la confrontación entre dos
o 3 sectores, cada uno con sus intereses. Y ahí Putin empieza a acompañar a uno, la OTAN está acompañando a otro, que es fundamentalmente los franceses, en fin, ahí hay un... Y hasta en algún momento los que tenían mayor preeminencia eran los italianos, que ahora naturalmente no la tienen, ¿no? Libia era, hasta por cercanía, donde los italianos tenían una voz muy potente, como tenía una voz muy potente Argentina sobre Bolivia. ¿O vos pensás, Pimpi, que nunca el hermano pueblo chileno decidió o pensó o tuvo la hipótesis de resolver para siempre el tema del conflicto con Bolivia por la salida al mar? Pero esto hay que estudiar un poquito principio del siglo XX. No es que Argentina se mete a hacer la paz en la guerra chaco-paraguaya porque sí. A mí me tocó tener muchas reuniones sobre esa mesa, donde se firma la paz. Está en el Ministerio de Economía. Es esa mesa ovalada, hay una chapa que dice, acá se firmó. No es que Argentina es sede de esa... No, Argentina era una voz muy potente en ese momento. Y quizás los que algunos planteaban algún destino para Bolivia, la Argentina se oponía y decía, no, Bolivia para nosotros es muy importante. Perón compraba el gas boliviano mucho más caro para que los hermanos bolivianos tuvieran, pero no estamos hablando ahora, estamos hablando de los 70, para que tuvieran recursos. No, nosotros a los bolivianos le vamos a comprar el gas caro, no importa que nos vendan caro el gas, se lo compramos caro. Sabemos cuál es el precio, se lo compramos caro. Porque le dábamos lo que hoy dirían oxígeno. No solo porque incluso en el análisis beneficio-costo es mejor que ellos se queden allá y no que vengan, que hacer la escuela, porque somos un pueblo de inclusión, pero y la patria grande. Pero aparte porque Bolivia es importante en esta tensión con Brasil. No sea cuestión que nos empezamos a encontrar con un Estado santacruceño y toda esa media luna como Estado asociado a la República Federativa de Brasil, de la misma manera que Puerto Rico aparece asociado a los Estados Unidos. ¿Y quién dice que esto no está en juego? Si estuvo en juego. Claro, ahí la discusión es absolutamente distinta, porque también es una discusión regional para la Argentina, en una región donde la Argentina era muy importante y ahora tiene una voz por sus propias situaciones económicas, pero seguimos siendo la Argentina. Y Brasil, y ya dijimos a una vez que Brasil necesita un conflicto propio. No le alcanza el conflicto de Venezuela, porque el de Venezuela es un conflicto de Trump. Ellos necesitan... Bolsonaro, no Brasil. No, claro, Bolsonaro. Porque hay que ver lo que piensa el ejército. Ahora, estas monedas están en el aire. Y la verdad que esto de caracterizar rápidamente lo de el golpe quizás anuló que reflexionáramos sobre si este es el primer desenlace de dos nacionalismos donde uno se empieza a expresar, el de exclusión en Bolivia, y el otro no terminó de armarse, porque no es que Evo es el nacionalismo de inclusión. ¿Está bien? El nacionalismo de inclusión está pensado en la Argentina como doctrina, que es el peronismo, pero y como articulación social y administración del reino terrenal, pero no hay mucho más. De hecho, esto no se expresa la anomia en Chile, pero no se expresa el nacionalismo de inclusión. Quizás se va a tener que expresar, y quizás se empieza a expresar en Bolivia, en Brasil. Quizás este sea la posibilidad que tengamos con algunos sectores que cuando Lula estaba todavía libre antes de caer en prisión, había una tendencia de cierto nacionalismo brasilero de inclusión, que evidentemente estaba viendo el fenómeno Bolsonaro, y dentro del PT había, me acuerdo haberlo debatido aquí, compañeros que habían ido a Brasil, decían, bueno, hay como un pensamiento nacionalista que está empezando a tomar cuerpo, y que, bueno, también se están discutiendo estas cosas en Uruguay. Si esto, la reflexión, no sé por qué Berbisky dijo
la Argentina está en peligro. Ahora cambia y dice, el golpe viene para acá. Claro, es una situación de una reflexión muy, muy particular. El golpe de Pinochet también venía para acá, y vino, pero era otro mundo. Eso ahora está en crónica eso, el golpe de Estado viene para acá. Eso es una reedición, tratando de traer aquello para aquí, que no sé si nos va a permitir a nosotros encontrar las mejores respuestas. Es a los fines de que debatamos y que no cristalicemos las situaciones, porque aparentemente las piezas del rompecabezas entran fáciles, porque por ahí entran fáciles los golpes. Y si hay diagnósticos equivocados, va a haber praxis a futuro equivocado. Quizá estamos en una situación mucho peor que un golpe de Estado. Mucho peor que un golpe de Estado. Y sobre eso tenemos que reflexionar. Bueno, es el objetivo de este programa. Como estarán viendo, no tiene nada que ver con lo que uno está escuchando. Sí con otros, creo que Asís y otros muchachos que he leído por ahí, otros están diciendo cosas. Nosotros empezamos con esta reflexión el día lunes a la mañana en el programa de Tonietti. Tonietti, imagínate cómo me miraba, ¿no? Estaba con este chico de Página 12, La Torre se llama. La Torre, y bueno, y todo su equipo me miraban. Pero hoy me llamó Tonietti y me dijo, mira, nosotros empezamos a hablar de esto, vos empezaste a hablar de esto el lunes a la mañana, tuvo una repercusión, pero hoy, pasados los 5 días, me encuentro con la declaración de Putin. Y entonces te llamo para decirme, porque nos quedamos reflexionando sobre eso que el lunes a la mañana apareció como una voz disonante a la voz homogénea del golpe. Y a medida que esto fue pasando, bueno, claro, ¿quién manda? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién corta el gas? ¿Quién hace esto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué sacaste al comandante en jefe? Si el ejército que viene, no tiene las características típicas. Y lo más relevante, obviamente, es nuestra solidaridad a los periodistas, pero lo más relevante no pasa porque se miren el ombligo de los periodistas, pasa porque estamos viviendo un proceso de anomia, y con esto voy terminando. Ya hace 2 días me informaron desde Jujuy que los camiones no estaban pasando. Si no pasan los camiones de Jujuy a Bolivia, no comen. No hay harina, no hay aceite, no hay carne, incluso algo de fruta y verdura. Puede ser que se hayan equivocado el compañero jujeño que me llamó y los camiones estén pasando. Digo que hace 2 días me avisaron que había kilómetros y kilómetros de cola de camiones que no estaban pasando. Bueno. Claro, eso te plantea una solidaridad con el pueblo boliviano que va más allá del problema de la represión o la lucha en las calles, sino que va a cómo se construye el camino para que el pueblo de Bolivia tenga, bueno, justamente desarrolle ese que vos hablas del nacionalismo de inclusión, o sea, ese proyecto de Bolivia que tenga ese concepto nacional que abarque a la totalidad de su pueblo. Yo no tengo la respuesta de lo que está aconteciendo, sí digo que hay una mirada diversa que está en línea con lo que venimos escribiendo hace un par de años, y que es que se empiece a instalar el concepto de anomia. Hubo países que yo conocí que ya no existen. No, forzado, qué sé yo, qué sé cuánto, que Yugoslavia, que Checoslovaquia, que no eran, que sí eran, que no lo sé. Sé que en algún momento se desordenó, o no, se ordenó de otra manera, pero ya no es lo que era. Y a mí me gustaría que Bolivia, la Bolivia que yo conocí en términos geográficos, siga siendo, porque es una Bolivia importante en el concierto de la Hispanoamérica. Pero bueno, analicémoslo como otra opción y no como una verdad revelada de que golpe sí o golpe no.
creo que hay algo peor que el golpe. Bueno. Yo planteo que es un proceso de anomia que obviamente se va a cristalizar en la disrupción de Bolivia como nación, porque eso es lo que termina en el proceso de anomia. Sí, obviamente, bueno, por eso yo le planteo que está en un termina en proceso, la disolución. Por eso, bueno, no, está claro, pero eso no es lo mismo pensar que hay un golpe de Estado con una Bolivia que no te va a gustar, pero yo una comprendo Bolivia... claramente bien, lo que usted entonces, dijo. a otra Bolivia, bien. Pero vos terminás diciendo algo que subyace a todo esto. La caracterización que hace del mundo el documento de Puebla es una caracterización Errada. y vieja, y errada. Pero desde ahí surge este esquema, porque esto cómo se complementa, que vienen por el litio, que vienen por esto, que son las corporaciones, que son todas estas cosas, y entonces, desde esta visión, bien, y nosotros decimos, miren, que es un tema, cada uno por su lado llegó al mismo tema. La solidaridad no es nada, la solidaridad es con el conjunto del pueblo, viva donde viva en Bolivia. Donde viva el boliviano, hay nuestra solidaridad con los sufrientes, con los que la pasan mal. No, pero con los que están en Bolivia en ese momento, en este momento. Pero estén donde estén en Bolivia y la pasen mal. Estén en Santa Cruz y los agredan, es nuestra solidaridad. Estén en Santa Cruz y sean los excluidos, también es nuestra solidaridad. Que usted me quiera decir que en el Alto hay más excluidos que en Santa Cruz, y sí, pero hay excluidos en los dos lados. Y con los dos es nuestra solidaridad, porque es con todo aquel que vaya a ser excluido. Que usted me diga, mire, en realidad Evo era los más cercano a... Bueno, yo no puedo más que adherir a lo que usted dice. Pero hay que releer al Papa, que es una guía intelectual en esto, y ponerse el por qué el Papa hace 5 años atrás escribió lo que escribió. Y fue avanzando. Usted no se olvide que cuando el Papa dijo la tercera guerra mundial en cuotas, la Cancillería Argentina, en nombre del canciller, me dijo a mí que el Papa estaba equivocado. Nosotros no adherimos, yo sí, pero la Cancillería como tal no adhirió a ese concepto. Bueno. Claro, después el Papa lo dijo durante mucho tiempo, lo sigue diciendo, y si esto que está pasando es la expresión de esa tercera guerra mundial en cuotas. Claro, Putin te lo dice, me dice, mire que Libia es la tercera guerra mundial en cuotas, ¿eh? No es que Ucrania no lo es. No es que lo que nos está pasando en Siria no lo es. Y si es eso, ahora, ¿quién confronta? Porque el Papa nunca dijo que era entre religiones. Nunca dijo, mire, si hay algo que no caracteriza, es una guerra religiosa. Claro. No es el problema de la Pachamama y la Biblia, ¿eh? Claro. No me vengan con esto. Claro, no me vengan con esto. Eso no me vengan con... Bueno, muy bien. Es por los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Cuando el nacionalismo de exclusión se impone excluyendo a aquellos que van a ser excluidos de toda exclusión, incluido del trabajo. Por eso te digo la UOM y ciertos petroleros privados, como ejemplo paradigmático, que los petroleros privados pueden estar, y la UOM no va a estar, porque es claro que no puede haber un país industrial si acá triunfa el... Ahora, si la discusión es esa, los alineamientos de las fuerzas son distintos. Vos tenés que tener una lógica distinta, vos tenés que tener la máxima cantidad de sectores religiosos de tu lado. No expulsar a los sectores religiosos. La contradicción es otra, entonces la práctica política es otra. Vos empezás a tener un armado donde decís, ojo, que yo voy a querer de este lado la mayor cantidad de fuerzas armadas y de seguridad. Por lo tanto, el discurso que voy a plantear no va a ser de exclusión a las fuerzas armadas y de seguridad. Va a ser un discurso de inclusión. Y ahí me aparece Milane nuevamente. Y no que lo escondo porque no sé qué me dice Berbisky. Este esquema
es un esquema distinto, porque planteo en otro lugar las contradicciones. O le voy a entregar al nacionalismo de exclusión los sectores religiosos, como se lo entregamos en la última elección y por eso llegaron a 40. O le voy a entregar las Fuerzas Armadas y de Seguridad también. No me voy a dar un discurso, una política, una práctica. Claro, es distinta la que hago. Muy interesante, como humildemente como militantes empezamos a construir conocimiento y sobre todo empezamos a definir prácticas políticas.